Conociendo a Jesús por el Evangelio. Viernes de la cuarta semana. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: «A mí me conocen, y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese ustedes no lo conocen, yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado». Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar el Evangelio de hoy, viernes de la cuarta semana de Cuaresma. Hemos escuchado unas palabras de nuestro Señor que despiertan interrogantes, nos interpelan y reactivan nuestra fe. Estas palabras son: a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese ustedes no lo conocen, yo lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Jesús se estaba dirigiendo a un grupo de judíos que creían conocerlo porque sabían que vivía en Nazaret y que de allí se había desplazado hacia Jerusalén para celebrar la fiesta de las tiendas. Sin embargo, esas palabras podemos tenerlas también dirigidas a nosotros. Esas palabras despiertan algunas interrogantes con respecto a Jesús. ¿Lo conozco? ¿Conozco a Jesús? ¿Quién es Jesucristo? ¿Jesucristo es Dios? ¿Es el Mesías que el pueblo de Israel esperaba? ¿Es el Salvador del mundo, el Redentor? ¿De qué nos ha salvado Jesús de Nazaret? Es verdad que con toda su vida y su muerte nos ha redimido, nos ha reconciliado con su Padre, nos ha devuelto la amistad con su Padre Dios, nos ha ganado la condición de Hijo de Dios. ¿Cómo hemos llegado al conocimiento de que Jesús es Dios Hijo, que se hizo hombre para rescatarnos del pecado, dando su vida por nosotros? Jesucristo es Dios Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se hizo hombre encarnándose en la Virgen María. De esta manera asumió totalmente la naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Se hizo uno de nosotros sin dejar de ser uno de la Trinidad. Es verdadero Dios y verdadero hombre. De esta manera pudo ofrecer su vida a su Padre Dios por nuestros pecados. Es el Mesías esperado, el Redentor del mundo, el que nos ha reconciliado con Dios, el que ha hecho posible que volvamos a ser hijos de Dios. Todo esto forma parte de la revelación divina, es decir, lo que Dios ha dado a conocer y que el hombre jamás lo hubiese descubierto con su sola razón. Lo que Jesús hizo y enseñó forma parte de la revelación. Él mismo es la plenitud de la revelación. Con Cristo, Dios no solamente hablaba sobre Él mismo, sino que Él mismo se hizo presente entre nosotros. Y además, todo lo que Dios venía revelando y todo lo que Jesucristo, plenitud de la revelación, reveló, todo quedó consignado por escrito
bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es la Sagrada Escritura, la Biblia. En la Sagrada Escritura, junto con la tradición apostólica, están contenidas todas las verdades reveladas por Dios y que la Iglesia Católica custodia, difunde y defiende cuando es necesario. Por eso es necesario el estudio de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición, la meditación, la reflexión de la palabra de Dios allí contenida, y todo esto a través de la oración, de la práctica de los sacramentos, de la vivencia de la vida cristiana y del estudio de nuestra doctrina. Las palabras del Señor en el Evangelio nos permiten además interrogarnos sobre la eternidad o la vida eterna, en contraposición a la vida temporal y terrena. Jesús ha dicho: yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. Por tanto, su origen, el origen de Jesús, está en su Padre Dios. Pero nos preguntamos, al hablar de origen, ¿no es admitir un inicio, un comienzo? Para nosotros que vivimos en el tiempo y estamos dominados por lo temporal, sí. Para Dios, no. Al hablar del origen de Jesús, estamos hablando de la eternidad. Ya lo dice San Juan al inicio de su Evangelio. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. El principio del que habla San Juan es la eternidad. Es el principio sin principio. Por tanto, ¿cuál es el origen de Jesús? Dios Padre. ¿De dónde viene Jesús? Viene de la eternidad. ¿Vino por su cuenta? Vino enviado por su Padre Dios. Además, Jesucristo nos revela que tiene un Padre, que como Él también es Dios. Por tanto, en Dios existe la persona del Padre y la persona del Hijo. En otro momento, Jesucristo revelará la existencia de Dios Espíritu Santo. Jesucristo nos revela que existe otra vida, otro mundo, distinto a esta vida terrena, temporal. Es la vida eterna. De esa vida ha venido, enviado por su Padre Dios. Ha recorrido el camino infinito desde la vida eterna para introducirse en la vida temporal. Con estas palabras, Jesucristo nos interroga sobre nuestro conocimiento acerca de Él y de algunas verdades fundamentales de nuestra fe, como la Santísima Trinidad y la existencia de la vida eterna. Con estas palabras, Jesucristo nos interpela sobre nuestra relación con Él, porque a Él no basta solo conocerle o saber cosas acerca de Él, sino cómo está nuestra adhesión a su persona, con todo lo que ello supone de seguimiento y aceptación de sus exigencias. Por tanto, estas palabras de nuestro Señor sirven también para reactivar nuestra fe, para motivarnos a un mayor conocimiento y amor a Él, a un deseo de hacer partícipes a otros de nuestra fe y de ayudar a tantos que tienen dormida su fe, para que ellos también la reactiven, con la gracia de Dios, a través especialmente de los sacramentos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.